Noche Europea de la Investigación es un acontecimiento público dedicado a la divulgación de la ciencia y se celebra cada año en más de 300 ciudades y de 30 países de Europa al mismo tiempo. Su objetivo es acercar la investigación, la innovación y los investigadores al público de todas las edades de manera sencilla y divertida. Es por eso que el día de hoy yo estoy aquí. Mi nombre es Pedro Herrera Lor Méndez, soy un estudiante de doctorado en la Universidad Técnica de Freiberg en Alemania y soy un investigador también en un proyecto europeo que lleva por nombre CAFE, y en donde tratamos de entender las causas detrás de los eventos meteorológicos extremos como inundaciones, olas de calor, sequías, entre otros. Y además tratamos de mejorar el pronóstico de dichos eventos semanas antes incluso de que puedan suceder. Hoy vamos a hablar sobre qué son las circulaciones atmosféricas y cómo es que éstas definen el tiempo meteorológico sobre Europa. Además te explicaré un poco sobre mi trabajo como investigador. Primero, ¿sabías que clima y tiempo son cosas muy diferentes? Seguramente habéis escuchado en muchas ocasiones a alguien decir algo como: vaya, el clima de hoy ha estado demasiado raro, ha llovido demasiado. O parece que mañana el clima estará excelente para ir a la playa, mucho sol. Bueno, aunque es un error muy común escuchar, en realidad lo correcto es decir tiempo. Imagina que vas a un restaurante y quieres pedir un vaso de agua fría. Dirías: ¿me da un vaso de agua al clima? No, ¿verdad? Si queremos pedir un vaso de agua a temperatura ambiente, pediríamos un vaso de agua al tiempo. Y es que tiempo se refiere a las condiciones atmosféricas actuales y a las que dominan en un periodo de tiempo corto, mientras que clima se refiere a las condiciones promedio o características del tiempo sobre un periodo de tiempo largo. Por ejemplo, podemos decir que el día de hoy el tiempo es soleado en Londres, pero que el clima es usualmente lluvioso y nublado en esta ciudad. Bueno, el tiempo meteorológico está dictado generalmente por patrones meteorológicos que cubren grandes áreas y que se desplazan continuamente de un lugar a otro. En Europa, por ejemplo, estos patrones se mueven de oeste a este, mientras que en las regiones más al sur, en las zonas tropicales, se desplazan de este a oeste. Si alguna vez has visto un huracán moverse, podrás identificar este movimiento rápidamente. Estos patrones los podemos clasificar prácticamente de dos formas sencillas: en altas y bajas presiones. Estas altas y bajas presiones aparecen siempre en estos mapas meteorológicos cuando vemos el pronóstico del tiempo en los noticiarios. Una baja presión, por ejemplo, o una borrasca, y viene acompañado usualmente con nubes, viento y lluvia. Y estas bajas presiones usualmente se desplazan a lo largo de todo el océano Atlántico y traen consigo aire húmedo que le da el característico clima lluvioso y lleno de vegetación en Europa del oeste. Las altas presiones, por otra parte, son las causantes de los días soleados característicos de España y del Mediterráneo, pero también son las culpables de esos días fríos e incluso las olas de frío que tenemos o experimentamos durante el invierno. Estos patrones se mueven menos que las bajas presiones y cuando se estacionan sobre un lugar pueden provocar eventos extremos como olas de calor, sequías o incluso, como te mencionaba, las olas de frío. Pero estos patrones atmosféricos no son los únicos responsables de las condiciones meteorológicas que dominan el día a día en una región. Existen otros factores como lagos, montañas, ciudades y la vegetación que pueden afectar cómo se comporta el tiempo en tu ciudad y en el largo plazo pueden definir el clima característico de una región. Por ejemplo, vivir cerca de un cuerpo de agua favorece que haya más humedad y que durante los días cálidos se forme una brisa muy rica que ayuda a bajar la temperatura de las áreas que rodean los lagos y los mares. Las montañas, por su parte, pueden tener efectos contrastantes. Las montañas ubicadas directamente frente al flujo del viento se caracterizan por ser más lluviosas. Tal es el caso, por ejemplo, como el occidente de la península ibérica en zonas como Portugal, Galicia, Asturias, entre otras. Sin embargo, cuando el viento cruza esta montaña, este aire deja toda su humedad de ese lado de la montaña y el otro lado el aire se convierte en seco. Este efecto es conocido como efecto Foehn y es el culpable de que regiones como Castilla y León reciban cantidades de lluvia mucho menores comparadas con la costa del Atlántico. Vivir en una ciudad afecta también cómo percibimos el tiempo meteorológico. Los centros de las grandes ciudades afectan la cantidad de humedad disponible debido a la falta de vegetación y además que la gran cantidad de edificaciones y pavimento crean un fenómeno conocido como isla de calor.
Esto se debe a que dichos materiales absorben el calor por mucho más tiempo que una zona que está cubierta por pasto o con árboles, lo que provoca que en un día caluroso típico el centro de la ciudad se pueda sentir hasta 5 o 10 grados centígrados más calientes que en comparación con las zonas urbanas o las zonas afuera de la ciudad. La combinación de todos estos factores determina el tiempo y clima de un lugar y se deben tomar siempre en cuenta al momento de realizar un pronóstico del tiempo. Si alguna vez pensaste que los presentadores del tiempo se equivocan constantemente, ahora ves que no es tan fácil adivinar el tiempo. Así como estos factores, existen otros muchos que pueden alterar la posibilidad de que llueva o no, y por desgracia el futuro cambio climático puede hacer que el trabajo de los meteorólogos se vuelva aún más difícil. Los humanos hemos causado un brutal incremento en los gases que atrapan calor en nuestro sistema climático y el sistema climático no puede lidiar con ello. De seguir así, es muy probable que el exceso de calor atrapado se refleje en cambios en los patrones atmosféricos que conocemos hoy en día. Es posible que en las siguientes décadas países como España experimenten más olas de calor y que gran parte de Europa empiece a experimentar un clima que se parecerá más al del Mediterráneo que al que estamos acostumbrados hoy en día. El exceso de calor hará también que los océanos absorban y guarden más calor del usual, lo cual se verá reflejado en que los huracanes que se forman en las regiones tropicales puedan ser más fuertes, ya que los ciclones se alimentan justamente de este calor almacenado en los océanos. En mi trabajo de investigación, por ejemplo, me dedico a tratar de entender cómo los efectos del calentamiento global influenciarán cambios en estas circulaciones a gran escala y cómo impactarán en el clima de Europa y los efectos que tendrán también en los eventos meteorológicos externos. ¿Y cómo haces esto?, te preguntarás. Bueno, en resumen, hago uso de grandes cantidades de datos meteorológicos, algunos basados en observaciones del pasado, conocidos como datos del análisis, y también otros creados con el fin de entender el futuro del clima dado el cambio climático. Estos últimos los conocemos como modelos climáticos globales y nos permiten tener una idea de cómo podría evolucionar el clima a lo largo del planeta hasta finales del presente siglo, o sea 2100. Estos datos son analizados con lenguajes de programación como Python, lo que nos permite aplicar múltiples estudios estadísticos. Esto toma algo de tiempo y usualmente se resume en una imagen o figura que va a resumir nuestros resultados y que luego serán analizados por otros científicos y posteriormente publicados en revistas científicas para que tú y cualquier otra persona pueda leerlos y tener acceso al conocimiento. Como verás, muchos de estos inevitables cambios afectarán al clima en muchas regiones del planeta, a como hoy lo conocemos. Los cambios en estas circulaciones atmosféricas influenciarán y redefinirán el tiempo y el clima del mundo. Las alteraciones en factores climáticos como el constante crecimiento de las ciudades, la destrucción de áreas verdes y bosques, el incremento en el nivel del mar, entre otros, tendrá un efecto considerable en estos patrones que actualmente es complicado entender y predecir. Es por ello que es de vital importancia estudiar y tratar de entender las implicaciones que estos cambios tendrán en nuestras vidas para que todos podamos estar mejor preparados. Espero que este pequeño video te haya ayudado a entender un poquito de cómo funciona el tiempo y el clima y a comprender un poco de lo complejo que resulta tratar de predecir su comportamiento. Si te gustaría saber un poco más o mucho o tienes preguntas, estaré muy feliz de leerte en Twitter. Puedes contactarme en mi Twitter y estaré muy feliz de responder cualquier duda que tengas. Muchas gracias.